Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, un evento académico organizado por Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Nuestro evento académico que para este año está cumpliendo 15 años. Divergencias y disidencias en la promoción de la lectura. Y hoy tengo la fortuna de conversar con Cindy Guzmán, socióloga, poeta, promotora de lectura, y con Gustavo Gutiérrez, periodista y también promotor de lectura. Dos personas, Cindy desde Medellín, Gustavo desde Cali, que nos contarán dos historias maravillosas que han emprendido en los territorios en los cuales se encuentran. Eso lo hablaremos en este espacio que hemos llamado Diálogo de Experiencias. Las palabras, la lectura, les han abierto el camino tanto a Cindy como a Gustavo para encontrarse con una palabra que me gustó mucho que escuchamos hoy en la mañana, para intuir y tratar de descifrar las miradas de los niños, de los jóvenes, de las personas que están allá en sus territorios. Y este camino también les ha permitido trabajar en común unidad. Y aquí la promoción de la lectura ha sido sinónimo de amor, de resistencia, de libertad y de creatividad. Mucha creatividad. Así que Cindy, Gustavo, bienvenidos a este espacio. No sé si nos quieren regalar unas palabras en este momento de bienvenida a las personas que ya están súper conectadas con nosotros. ¿Cómo estás por allá, Gustavo? En Cali, ¿está lloviendo? ¿Está haciendo sol? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Por aquí ha estado nublado, ha estado sin amago de lluvia. Sin amago de lluvia. ¿Y dónde es Cindy? Aquí en Medallo. No, esos climas han estado muy locos. No se sabe, la lluvia, el sol, ahí estamos. Bueno, no, bienvenidos entonces. ¿Y qué tal si empezamos por los nombres de la colectiva y el colectivo que ustedes tienen? La Enjambre, Bibliogueto. La Enjambre, Bibliogueto, que uno escucha y esas palabras resuenan como poesía, ¿cierto? Son dos juegos de palabras, dos metáforas que si uno se va por allá en las redes sociales a esculcar un poco lo que ustedes han hecho durante estos años, se da cuenta que resumen de manera muy bella la esencia de lo que realiza cada uno en los territorios en los que se encuentran. Entonces, no sé si de pronto, Cindy, nos puedes contar qué es la Enjambre y cómo inició, digamos, esta propuesta en el territorio en el que ustedes llegan, y luego entonces que también Gustavo nos pueda contar desde sus palabras qué es Bibliogueto. Bueno, buenas tardes. No, pues la colectiva La Enjambre se piensa el nombre porque bebemos de un fenómeno de la naturaleza, de la tierra, que es las enjambres, las abejas, los canales de abejas, y todo ese mundo y ese universo que está ahí y que nos enseña, ¿cierto? Ese universo nos enseña y de alguna manera logramos como traer esas enseñanzas a este proceso popular donde promovemos la lectura, la escritura y la oralidad en una biblioteca popular, y justamente tiene que ver con el caos, ¿cierto? Con el caos y con la capacidad de polinizar territorios, polinizar vidas, pues es una metáfora, evidentemente, y lo que pensamos es eso, es como que dentro de ese caos, el caos no siempre es falta de creación, el caos no siempre es desorden, el caos es necesario, y más cuando la colectiva El Enjambre se asume desde una idea no hegemónica de biblioteca. A la biblioteca popular El Enjambre no le interesa la biblioteca silenciosa, no le interesa la biblioteca donde un libro nunca se daña, donde todo es limpio y aséptico. Es por el contrario, la biblioteca popular La Enjambre y la colectiva La Enjambre es como justamente le apuesta a bibliotecas donde hay juego, bulla, música, dibujo, y además nosotras incluso tenemos una frase, y es que
somos una biblioteca donde incluso hay libros, como para irónicamente revelar que lo que hace una biblioteca no necesariamente son los libros que la habitan ni la proliferación de libros. Quien vaya y se asome a la biblioteca del Enjambre va a decir, pero ¿por qué tienen tan poquitos libros? Ya ahorita hablaremos de la colección de libros, ya hablaremos de por qué esos libros no son prolíficos, pero los que tenemos han significado un gran esfuerzo y un proceso de selección cuidadosa y muy rigurosa, porque entendemos el tipo de literatura que está llegando a los niños y niñas. Y la Enjambre, así como la escuchan tenemos muchos problemas con ese nombre. Es muy charro porque como el mundo nos lo han enseñado a nombrar en masculino y somos una colectiva feminista, entonces, claro, el mundo cuando está nombrado en femenino, donde se supone que no se nombra en femenino, desacomoda. Hace poquito nos sacaron un video, hicieron un video de la Enjambre y dijimos, es la Enjambre, y dijimos varias veces la Enjambre, y parece que al editor del video no le dio, y aún así nos pusieron el Enjambre. Entonces es como a través de solamente un nombre logramos detonar, ¿cierto? También preguntas por el juego de las palabras, y también es como una forma hasta como irónica, no sé, a veces como que de cierta crítica que hasta también tenemos a esas formas que regulan el lenguaje, como el diccionario de la Real Academia, ¿cierto? Nosotras no nos paramos desde ahí, creemos en el parlache, creemos en el lenguaje en femenino, por eso siempre decimos, nos nombramos en femenino, la Enjambre, colectiva la Enjambre, y eso es intencional. La Enjambre, las palabras terminadas en E, normalmente denotan neutro, entonces pueden nombrarse como el agua, la agua, y nosotras entonces también hacemos uso de esa, ¿sí? Es una pequeña maldad literaria que nos permitimos ahí. Muy disidentes. Y antes de pasar de pronto de Gustavo, ¿cómo llega Cindy? Y sabemos que tú no estás sola en este trabajo tan increíble que han realizado durante estos años, pero ¿cómo llegan o cómo se construye la Enjambre en este territorio? Bueno, sí, la Enjambre nace hace ya vamos a los 6 años. Y bueno, no, la colectiva La Enjambre nace en la itinerancia. Dos mujeres lesbianas que se van por la ciudad con sus mochilas llenas de libros, promotoras de lectura, que habían sido promotoras de lectura en otros lugares, gomosas, empiezan a cargar su propia biblioteca de literatura infantil, juvenil y literatura de mujeres, y empezamos a generar articulaciones con organizaciones sociales de la ciudad. También empezamos a trabajar en el municipio de Bello, afuera de la acera de mi mamá, donde vive mi madre, empezamos a promover la lectura en Bello y en los barrios de Medellín, pero muy itinerante. Por eso también se llamaba la Enjambre, ¿cierto? Por esa posibilidad como de estar moviendo los enjambres. En el mundo de las abejas, el enjambre es cuando las abejas todavía no han armado el panal y están por ahí divagando, ¿cierto? Entonces estábamos en esa itinerancia, en ese enjambre que no se quedaba quieto con los libros en el bolso, y un día en una de esas itinerancias llegamos a Alta Vista y allá había una lideresa social que se llama Doña Olivia, y ella mantenía libritos en la sala para ayudar a hacer tareas a los niños y a las niñas, y empezábamos con ella a decir, ve, ¿y qué tal una biblioteca popular? Y empezamos a pensarlo con Doña Olivia ahí en el barrio, en un callejón que nos acompañó hasta el mes pasado, que ahí fue donde estuvo la biblioteca hasta el mes pasado, ya nos pasamos para más arriba, y empezamos a crear esa biblioteca colectivamente. No sé si hay una cosa que es muy importante, y es que no llega a la biblioteca, como sucede muchas veces con los proyectos de bibliotecas que son impulsados desde las municipalidades y la institucional. No es que llega a la biblioteca, te colocan ahí el elefante de cemento y luego lo llenas de contenido, no. Esto fue una biblioteca en donde todo se hizo desde el principio con los niños, niñas y jóvenes, hasta pintar los estantes, conseguir las cajoneras donde hacían los tomates en la plaza de mercado, lijarlos, pintarlas con ellas, nuestras primeras facetadas de libros, nuestras primeras ubicadas de libros, o sea, todo el proceso de creación de la biblioteca estuvo acompañado todo el tiempo por los niños y las niñas y la comunidad en general. Entonces no fue una biblioteca que llegó, como llegó la biblioteca, no, es como creemos una biblioteca, obviamente con unos liderazgos, estamos nosotras ahí también con ese sueño, impulsando, buscando recursos, pero en realidad nosotras siempre decimos que uno de los principios de la colectiva es
la constante creación colectiva de la biblioteca que todavía no ha terminado, ¿cierto? Es algo que todavía existe y se mantiene. Y yo sé que Gustavo te escucha y se ve en ese relato. ¿Cierto, Gustavo? Porque todos los que hemos tenido, sí, esa participación en territorio, en estos proyectos tan hermosos, uno se escucha en lo que nos está relatando Cindy, pero también, Gustavo, que sea la oportunidad para que nos cuentes por qué bibliogueto, ¿cierto? Porque ese juego de palabras que también tiene detrás una metáfora increíble y cómo llegas, o también como nos lo dice Cindy, creo que también sucede ahí en territorio y algo se va construyendo. Cuéntanos. Sí, yo creo que las historias que ha contado Cindy van muy paralelamente a lo que ha hecho Bibliogueto. Bibliogueto nació hace 15 años en el barrio Petecuy, como una iniciativa de promoción de lectura en espacios no convencionales. Yo venía por ahí a investigar todo un abanico de oportunidades y de iniciativas alrededor del libro, entonces me topé por allá con el Biblioburro, el Bibliobús, la Bibliocanoa, el Bibliocirco en Medellín, y otro conjunto de iniciativas alrededor de la promoción de lectura. Pero había sentido mucha admiración por el señor Luis Soriano, porque en ese entonces se metía a lo rural de la Colombia, donde se estaban enfrentando los paramilitares y la guerrilla a llevar libros. Petecuy era en ese entonces un barrio donde no había presencia del Estado, queda sobre el jarillón del río Cauca, a su paso por Cali, y todos los días habían enfrentamientos. Entonces yo hice como la similitud entre las dos cosas y dije, bueno, en el campo también se están dando plomo, igual que en Petecuy, pero ahí está don Luis con sus burros, con el biblioburro, tratando de llevarle libros a los niños. Y en Petecuy no pasaba nada. Y prácticamente los barrios vulnerables en Cali no había una iniciativa que se metiera en el contexto urbano a leer en medio de todo eso. Es ahí donde nosotros decidimos crear una iniciativa de promoción de lectura que vaya a esos lugares a proporcionar un poco de apropiación desde el libro y la lectura, desde la calle, desde el parque, desde la esquina, desde el mismo asentamiento suburbano o alrededor de las ollas de microtráfico. Es ahí donde construimos el bibliogueto, porque creemos que el libro tiene que llegar a esos espacios que son casi un gueto, donde hay exclusión, donde no hay presencia del Estado, donde hay droga, donde hay delincuencia, y donde uno no ve que las cosas vayan a mejorar. Es ahí donde nació Bibliogueto, con esa intención. Nosotros llevamos 16 años y ha sido un trabajo muy bonito porque hay muchos indicadores de violencia en territorio que se han logrado bajar, que es la intención con la cual se creó Bibliogueto, y de que la comunidad deje de sentir ese miedo ambiente de no querer salir o de no poder salir siquiera a su esquina, o de no dejar ni siquiera salir a sus hijos. Bibliogueto ha cambiado esas realidades desde la realización de talleres, de eventos alrededor del libro, y ha popularizado un poco la lectura en lugares donde no es normal encontrar esta personificación. Hace poco lo hablaba con un compañero y era que en estos barrios es mucho más fácil que la comunidad te guíe sobre dónde venden droga a que dónde queda la biblioteca pública más cercana. Entonces esos imaginarios también había como que empezarlos a derribar, a sumarle, digamos, herramientas para que la comunidad se apropiara de la calle y de otros escenarios donde el libro era posible que salvara vidas, donde fuera protagonista. Y eso es lo que ha hecho Bibliogueto a lo largo de estos 16 años, ha sido tomarse las calles que han estado, digamos, atiborradas de violencia o de miedo. Entonces esa realidad se ha ido cambiando por la realidad de los libros, la realidad de las lecturas y la realidad de poder llevar escritores a esos lugares, de hacer lanzamientos de libros en esos espacios y todo lo que eso genera en comunidad. Yo creo que de ahí para allá se despliega una sombrilla de oportunidades donde podemos pensar incluso en la seguridad alimentaria, la participación ciudadana y otras cosas más que ayudan a que el desarrollo local pues se vea impactado. Sí, Gustavo, ahorita y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, les pido que preparen el corazón, la piel, la mente, de que todo, o sea, de todo esto que nos están contando fue un sueño, ¿cierto? En un principio fue una gran idea y tanto Gustavo como Cindy los han ido materializando y las fotografías pues van a hablar por ellas mismas de ese trabajo incansable que ambos realizan. Y de pronto, en torno a estas dos palabras en las que nos hemos reunido en el encuentro de promotores, que es disidencia y divergencia, a lo largo de este día he tomado como nota de
de algunas frases y palabras que se han mencionado en el encuentro, y estas dos palabras nos han llevado a otras palabras, por ejemplo, a caminos distintos, diversas formas de leer el mundo, no seguir los pasos de pronto de otros, hacer las cosas al revés, rebelarse, ¿cierto? En la enjambre, en Bibliogueto, cómo se viven estas dos palabras. No sé si lo podemos llevar como a dos actividades en especial con los que ustedes se sientan en este momento cómodos de podernos contar esto es lo que nosotros hacemos, lo hacemos distinto, tenemos esta ruta y uno también va intuyendo. Ustedes también han estado como en resonancia a eso que han encontrado en los territorios. Cindy previamente, como en una reunión que teníamos, decía, a veces no hay que hacer nada, ¿cierto? Simplemente escuchar, dejar de hacer. Entonces voy a pedir que veamos primero las fotografías de la enjambre y de pronto, Cindy, para que nos vayas contando qué es lo que vamos a ver y cómo se ve reflejado, como te digo, estas dos palabras en el hacer de este colectivo. Claro que sí, Diana. Bueno, no, nada. Yo creo que solamente el hecho de que la biblioteca haya sido creada por dos mujeres lesbianas que se amaban profundamente, que se aman profundamente, ya implicaba llegar con otras preguntas a esos lugares, a esa disidencia y disidencias, a pensarnos que es posible hacerse preguntas y también como empezar, llegar como, con una perspectiva a la biblioteca crítica en términos de clase, en términos de género, en términos de raza, ¿cierto? Una pregunta racial también porque la biblioteca está muy llena de niños y niñas afro que vienen desplazados y desplazadas de muchos territorios del país. Entonces, han estado esas discusiones ahí y yo creo que eso ya es profundamente transformador porque sabemos que en la escuela los niños y las niñas todo el tiempo reciben, son receptáculos de un montón de ideas con las cuales nosotras no estamos de acuerdo, ideas del mundo, ideas de lo que significa, por ejemplo, ser niño, de lo que significa ser niña, con lo cual en la biblioteca se expande, ¿cierto? Solamente cocinar juntos y juntas y que los niños lleguen y nos digan, profe, es que yo no cocino, pues porque voy a cocinar si yo soy niño, eso lo hacen las niñas, o cuando las niñas están con un aerosol, pues también dicen esto normalmente lo hacen los niños, o jugar fútbol, esto lo hacen los niños, o leer libros que no están vinculados a los roles de género, sino que los transgreden, ¿cierto? También. Entonces eso también ha sido toda una apuesta en la biblioteca, que es muy bonito ver cómo en estos 6 años, hace poquito fue una invitada a la biblioteca y ella hizo un comentario sobre el cuerpo, muy normal, pues nadie estaba diciendo nada, y llega y dice una niña, Naomi, le dice, profe, pero es que aquí en la biblioteca no opinamos del cuerpo de nadie, y era muy lindo porque era ver, ¿cierto? Era ver un proceso de años en donde hemos enseñado a decir que el color piel no existe, en donde no tenemos que opinar sobre si somos flacas, gordas, altas, bajitas, en donde tenemos que hacernos una pregunta por nuevas estéticas, por las conversaciones entre nosotras, y entonces era como, uff, qué hermoso ver el proceso de esta manera y tan espontánea, en donde no es un asunto donde estemos enseñando la moraleja o en donde esta persona está como, donde nosotros estamos como, ¿cómo se puede decir eso? Como creando una secta, ¿cierto? No, sino que de verdad es un proceso donde la conversación y el querernos y el compartir ya hacen que esas cosas empiecen a estar ahí, más allá de que nosotras estemos, seamos las profes o no seamos las profes, ¿cierto? Esas fotos que ven ahí es como eso, como la biblioteca. Vamos a devolvernos por alguna, Cindy, qué pena que te interrumpa, porque yo creo que ya te la había mencionado, que hay una, esa. Mira, por ejemplo, miren, cosas como estas. Un día llegamos a la biblioteca y dijimos, hey, vamos a leer en voz alta. Y nos hicimos en la mesa, nos parchamos. Y hay un libro que nos gusta mucho que se llama La ballena azul, que es un libro de literatura infantil, pero también es científico, pero es muy bueno porque todo el tiempo
hace como un símil entre el tamaño de la ballena y la vida cotidiana. Entonces voy a dar un ejemplo. Dice, la ballena es tan grande que son como si fueran 10 carros en fila, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos a hablar sobre eso, se armó un gran debate sobre la ballena y después seguí a hablar sobre cómo íbamos a pintar la nueva biblioteca. Y fue muy lindo porque eso no fue una propuesta de nosotras. A raíz de leer el libro, uno de los chicos dijo, profe, ¿y por qué no dibujamos una ballena acá en la biblioteca? Sabiendo que es el animal más grande del planeta, sabiendo que es un animal que es tan resistente, tan hermoso, ¿por qué no hacemos una ballena afuera para que todo el mundo vea una ballena? Entonces es como la literatura está ahí circulando, pero no necesariamente está circulando en los modos tradicionales en que nos han enseñado a vivir la literatura. Aquí nadie le está pidiendo haga un resumen del libro. Nos aterra preguntar qué entendió del libro, eso nos aterra, qué entendió, cuál es la moraleja del libro, eso sale de aquí, ¿cierto? Aquí está, es como un encuentro genuino con la literatura, porque sentimos que ya nos han metido demasiadas cosas aburridas sobre leer. Entonces aquí es, venga, encuéntrese con el libro y no tenemos ni siquiera que decir nada, ¿cierto? Ese es ahí pintando ya la biblioteca popular, todo ha sido pintado entre todos y todas en esa nueva sede que nos ha acogido con tanto amor. Venimos de un espacio que era muy chiquitico y ya estamos en una casa más grande. Ese es Camilo haciendo stencil de una abejita para ponerla en el mural. En la biblioteca El Enjambre tenemos una apuesta muy grande por el muralismo y por el Quedémonos en graffiti. esta foto. Muy Por bien. el muralismo y Sí, por el graffiti, que fue una de las razones para conectar con Gustavo, en donde también empezamos como a conectar, porque decimos, ve, nosotros nos encanta el graffiti, los murales literarios, así les llamamos. Nosotros tenemos una apuesta por el muralismo, el graffiti, las artes también visuales, como la fotografía. Y dijimos, ve, este proceso de bibliogueto que también vemos que hacen murales, que también están en la calle con los libros, que combinan, ¿cierto?, el gueto, que eso tiene todo que ver. Y ahí fue donde dijimos, ve, conectemos con este colectivo que también tiene como una dimensión. Esto es como, eso es muy ¿de quiénes bonito. son estas cosas? Estas cositas son de la biblioteca y es muy lindo porque hace unos meses era lo único que nos cabía en la biblioteca, pues era como que la biblioteca era una piecita muy chiquita y era lo único que nos cabía en la biblioteca. Montamos este coso con uno de los niños, compramos estas pailitas, los cocos, porque como son niños y niñas de territorios del Urabá, del Chocó, aman el coco, entonces en la biblioteca tratamos de mantener el coco, la perolita. Acá siempre montamos aguapanelita en esa que ustedes ven ahí y es como el estar, como lo que tú decías. Y además tenemos una de las dimensiones que se llama la comitiva palabreada, que es como la relación de la oralidad, el recuerdo, la memoria, la alegría, el dolor a través de la cocina, ¿cierto? Entonces hemos cocinado mucho. Ustedes ven que una de las apuestas más fuertes que tenemos como colectiva también es la cocina. Todo el tiempo estamos cocinando, es increíble. Y es muy teso porque los niños y las niñas lo piden. Es como, profe, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? Profe, ¿cuándo hacemos comitiva palabreada? Y es muy teso porque la comitiva palabreada nos ha permitido también alejarnos del asistencialismo del refrigerio. Es como el refrigerio, no, aquí ya no hay refrigerio, aquí es cocinamos todos, comemos, nos reímos comiendo, raspamos la olla, lo que no me gusta se lo cambio por otra cosa. Aquí no importa el intercambio de babas, aquí esa idea asepsia, de aséptica, pues como de refrigerio debidamente empacado no existe, porque estamos en un barrio popular y entendemos que es estar en un barrio popular en donde muchas veces hay programas que no logran tampoco romper con esas ideas por las mismas exigencias. Bueno, entonces, esas eran como eso. Ahora que tenemos una cocina más grande, ya hemos empezado ya tenemos muchos vasos, tenemos muchos platos, hace como un mes y medio, tenemos ya olla, conseguimos una estufa, estamos ya a punto de conseguir una nevera. Entonces, bueno, es bien bonito porque ya la cocina y todos los niños y las niñas están felices, como profe, por fin tenemos una cocina donde hacer más cosas. Por ejemplo, ya utilizamos el horno, nunca habíamos podido hornear nada con ellos y con ellas, ya pudimos hornear. Bueno, estamos muy felices que
La cocina en nuestra biblioteca no es algo secundario, no es la cocina donde, montemos tintico para la visita, no, es un espacio pedagógico, es un espacio de encuentro intercultural, ¿cierto? Es un espacio en donde se dialoga, por ejemplo, los sabores venezolanos, dialogan con los sabores del Chocó, dialogan con los sabores de acá de Antioquia. Los niños y las niñas se ponen en ese diálogo de sabores, te comparten cómo se dice la maracuyá en Venezuela, pero estos te dicen cómo se dice el banano en el Chocó, y ahí se van generando esos diálogos de sabores sensoriales. Bueno, yo me emociono con esto, ahí ya les digo la palabra. Maravilloso, tranquila, que estamos emocionados igualmente. Y ahora vamos también a compartir un conjunto de fotografías, y sé que quienes nos están viendo, nos están escuchando, están igual de emocionados que nosotros. Gustavo, bibliogueto, ¿cierto? Disidencias, divergencias. ¿Qué pasa en este biblioesquina, en estas calles, en relación a estas dos palabras? Bueno, yo creo que hay un antes y un después. Hay un antes que es el diagnóstico que como habitantes de ese mismo territorio nosotros hacemos, y es reconocer la violencia que la habita, la falta también de herramientas para hacerle frente a ello. Y yo creo que ahí es donde tomamos determinación de tomarnos estas calles. Luego de ese diagnóstico inicial, de conocer cuáles son los orígenes de esa violencia ahí en el territorio, de saber quiénes son sus actores, de saber el por qué sucede eso, procedemos a hacer intervención desde el muralismo, desde las actividades que involucren a la comunidad y el libro, y en ese ejercicio pues nos hemos como craneado un poco sobre cómo dejar ahí un dispositivo de urbanismo táctico. Y ahí es donde han nacido las esquinas de lectura infantil, que son esquinas que antes eran lugar donde se parchaban las pandillas o los jóvenes a consumir, ya que ahí queda una olla de microtráfico. Como por ejemplo ahí era un expendio de vicio y permanecía una pandilla que ejercía un control territorial y no permitía que pasaran personas por ahí. Digamos, era una frontera invisible. Ahí en esa esquina pues murió mucha gente, hay jóvenes que todavía las balas que de esos enfrentamientos le recorren sus cuerpos todavía. Entonces la idea luego de hacer ese diagnóstico es ir a hablar con los pelados, decirle cuál es nuestra intención. Previamente ya habíamos empezado a hacer algunas actividades de promoción de lectura en ese mismo lugar. Esta es la inauguración de la esquina. Ese día tuvimos casi 120 niños atentos a la lectura. Ese día les explicamos en qué consistía una esquina de lectura y qué buscábamos con ella. Nos ayudaron a pintar toda la mañana, y en la tarde cuando les explicamos y descubrimos el libro que iba a quedar ahí pegado, la emoción fue muchísima porque pues, era algo diferente. Ahí incluso hay muchos niños que no tienen un solo libro en su casa, que hay niños que uno les ha extendido un libro, pero nos lo devuelven porque en su casa sencillamente no hay quien les lea. Inclusive ellos mismos no están en la etapa todavía de leer. Yo creo que es fundamental en estos territorios lograr la apropiación de la misma comunidad. No somos nosotros los que estamos ahí, sino son ellos los que se siguen apropiando de la esquina. Por eso lo que buscamos cuando pintamos una de esas esquinas de lectura infantil es que el libro quede como dispositivo ahí de uso. Entonces, entender el libro como otro habitante más de la calle. El libro queda ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros vamos cada sábado a cambiar ese libro por otro título. Hacemos jornadas de promoción de lectura, lectura libre, hacemos préstamo de libros, jornada de manualidades, jornada de recreación. Entonces, lo que tratamos es de darle envergadura también y de complementar la lectura, y a invitarlos a ellos que entre semana puedan ir y visitar esa esquina, puedan decirle a su papá, voy para la esquina, y el papá no se sienta, o su familia no se sienta como con ese temor de que lo pueda atravesar una bala perdida, le pueden ofrecer droga. Es blindar esos espacios de todos esos miedos que hay en el ambiente, y lo más bonito de todo esto es reconocer también el apoyo de la misma comunidad, de los padres de familia y de los mismos actores de la violencia, que han entendido de que lo que ha buscado el Bibliogueto con esto son dos cosas. La primera de ellas, lo que buscamos es que el hecho violento, el consumo de droga, se pueda evitar. Y el segundo es que en su defecto se pueda desplazar y que se entienda ese lugar de esa esquina de lectura como un lugar de respeto, donde no se va a consumir, donde no se deja disparar, donde no se va a robar.
Siempre hemos optado porque suceda lo primero. Yo creo que es lo mejor, porque sería crear algo para desplazar un delito, y ese no sería como nuestro objetivo. Digamos que alrededor de las 10 esquinas de lectura que tenemos en Cali, hemos podido evidenciar de que el delito muy pocas veces se ha desplazado, o el consumo de droga. En la mayoría se ha evitado, pues, por la relación o por la manera en que vinculamos a los actores de tanto de la violencia como del consumo, y cómo los permeamos también de la lectura, y cómo los vinculamos también a todas esas actividades que nosotros hacemos, descubriéndole también en ellos que también son lectores, y que también pueden sentarse a escribir y convertirse en escritores, y todo eso. Yo creo que lo que muestran las fotos también es el poder que la misma gente debe encontrar en la calle, ¿no? En la apropiación de sus derechos, en la apropiación de la participación ciudadana. Por ejemplo, estos chicos que están aquí en la fotografía hacen parte de un proyecto que se llamó Barrios en Voz Alta, en la institución educativa Nuevo Latín, en el distrito de Agua Blanca, donde los formamos en crónica radial y crónica escrita. Hay una anécdota muy bonita, y es porque nosotros quisimos que ellos retrataran el territorio en sus audios y en sus líneas escritas, y lo primero que hicieron fue hacer una catarsis sobre todo lo que había sucedido. Entonces no encontramos, digamos, crónicas sobre sus barrios, sobre las calles, sino que encontramos crónicas sobre el hermano que habían asesinado, sobre el papá que se fue y nunca volvió, sobre los abusos que tuvieron cuando niños. Y yo creo que todos estos ejercicios sirven muchísimo para hacer esa catarsis, y es acompañarlos en todo el proceso. Ahí en sus manos tienen cada uno de los textos que ellos escribieron, y que nosotros desde Biblioguetos se los imprimimos en una edición cartonera. Y yo creo que lo que muestran las fotos también es el respaldo de un proceso que lleva bastantes años, y que ha encontrado en la lectura una manera de hacerle frente a todas las vicisitudes que se presentan en los barrios, al tema de la violencia, al tema de la discriminación, al tema del olvido estatal, que sigue siendo muy fuerte en algunos territorios. Gustavo y Cindy, por aquí nos escribe Hernán Ruiz, es uno de los participantes del evento, y nos dice, Sí, claro. Mariano Campo Bedoya nos dice, buenas tardes, grandiosas experiencias de Medellín y Cali, lo celebro muchísimo. Beatriz Elena Gómez dice, me encantan las dos ideas, la enjambre y la lectura en la calle. Felicitaciones por acompañar la vida. Y me quiero unir a estos mensajes porque, claro, investigando un poco de ustedes, encontré dos fragmentos. Uno dice así, Gustavo. En una de sus obras descubrí que Mendoza hablaba sobre ese biblioburro que llegaba a las montañas llevando entretenimiento a los niños en medio de los combates entre paras y guerrilleros. Pero también supe de la bibliocarreta y del bibliocirco como expresiones para llevar entretenimiento a territorios lejanos. Y tuve una epifanía y entendí yo también podía hacerlo, que había gente que venciendo los miedos, llegaba donde había conflicto y lograba abrir una puerta. Y Cindy, la enjambre. Así que para nuestra colectiva, enjambrar es posibilitar la lectura, escritura y oralidad a través de la unión de diferentes saberes, artes plásticas, cine, fotografía, mundo digital, gastronomía, literatura, música, costura, artesanía, ciencia, teatro y juego. La enjambre además aspira a la soberanía de cada lugar al que llega, de sus integrantes abejas que sueñan y se unen para habitar la calle de otra manera, desde sus saberes propios, imaginan y se juntan para crear, leer, cocinar, jugar y hablar. Y en relación también a estos dos fragmentos, quiero preguntarles, porque uno veía increíble todo lo que pasa cuando ustedes se toman las calles, pero hay un momento en que los niños, las familias los escuchan, ¿cierto? No sé si podemos profundizar un poco en cómo hacen, cuáles son esos pequeños rituales que si bien ustedes nos lo han dejado claro, ustedes dejan que también la vida pase, ¿cierto? La cocina, la calle, biblioesquina, pero cuáles son, digamos, eso que prevalece, que es constante también para que ellos los puedan escuchar a ustedes, para que también puedan escuchar las historias. Les decía ahorita que, por ejemplo, veía como una niña en uno de los videos relataba como, bueno, y está lista la comida en la enjambre y la algarabía, pero algo pasa para calmarlos, para sosegarlos. ¿Qué han hecho? Ustedes crean que vale compartir con las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque ellos también están aquí como espumitas, tomando ideas para llevar a sus
a sus territorios. Cindy, ¿cómo hacen ustedes para vivir esa cotidianidad en la Enjambre y para que se escuchen? No, pues el libro es importante, pero también hay muchas otras dispositivos y herramientas de las cuales nos valemos, que ya un poco las acabaste de mencionar, ¿cierto? Por ejemplo, tú das un taller de fotografía y pues llegar con la cámara, permitir la manipulación, que los niños y las niñas pregunten, este es el botón, este es el zoom, eso también es una forma de leer, ¿cierto? Eso también es leer. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando yo empecé a leer a Paulo Freire, me sorprendió muchísimo que él dijo que lo primero que él había leído en su vida había sido el árbol de su casa, ¿cierto? Entonces, un poco eso también nos ha inspirado porque, y como también se lo escuchaba hace poco una profesora, cada vez estamos como ocupándonos más también de descuadernar el libro, ¿cierto? Descuadernarlo. Hay que también sacar al libro de su dimensión sacralizada socialmente. También hay que tener unas apuestas menos grafocéntricas. En ese sentido, nosotras por eso le damos tanta importancia a la oralidad, ¿cierto? Porque entendemos que los niños y las niñas no necesariamente tienen que escribir, sino que sus mundos, sus narrativas, sus formas de ficcionar también pasan por la oralidad y hemos recuperado esas oralidades también en nuestras publicaciones. Por ejemplo, tenemos una publicación, un libro que se llama El color piel no existe, en donde recogemos las memorias afrodescendientes de la biblioteca a través de la oralidad de los niños y las niñas. El hecho es como que, bueno, ya haciendo esa claridad, vamos entonces cuando ya es la hora de la lectura y en donde sí está el libro, porque también lo amamos profundamente y a través de él hemos detonado un universo lector muy bello dentro de la biblioteca. Entonces, para nosotras es muy bello cuando llegamos a la biblioteca, nos ubicamos las dos, abra, cadabra, patas de cabra, que este libro que tengo en las manos se abra, imprimir misterio, pero también pero también reconocer que además de las voces, además de esas voces que animan, que hacen preguntas sobre el texto, sobre la imagen, ¿cierto? Que es una lectura interactiva en donde nosotras leemos, pero esa lectura está llena de preguntas y es muy bello porque los niños y las niñas se empeliculan de forma hermosa, pero también nos hemos dado cuenta que además de eso, de esas dos promotoras de lectura que se empeliculan y ponen sus voces en alto y hace que se rían y es hermoso, además de eso, también nos hemos dado cuenta que ser juiciosas en la selección de lo que leemos, de verdaderamente llevar nuevas estéticas a los niños y a las niñas, de no seguir reproduciendo las historias que todos los días nos repiten, ¿cierto? Que todos los días nos repiten de Caperucita Roja, Blancanieves. No, es decir, está bien, ya eso también fueron espacios, ¿cierto? En donde, que fueron importantes seguramente, pero llevar libros en donde ellos digan, yo nunca en mi vida me imaginé que un libro pudiera decir esto, nunca me imaginé que un libro pudiese hacerme a reír tanto, nunca imaginé que en un libro existiera personajes de este tipo, nunca imaginé que hubiera un libro donde un monstruo fuera el que se asustara, o donde un lobo no pudiese comer a otra persona porque tiene un pelo en la lengua. Son mundos desconocidos y nosotras siempre hemos dicho que en un mundo en un mundo como este, no voy a decir la palabra, pues ustedes se lo imaginarán ahí. En un mundo como este, llevar ficción, mundos posibles, colores posibles, estéticas transgresoras, estéticas que desborden lo que es dado, también permiten que esos niños y esas niñas empiecen a imaginar otros mundos, otras posibilidades, otras formas de estar más justas, más dignas, más llenas de ternura, pero también más llenas de sentido crítico. Y bueno, entonces eso es como el libro, no solamente es porque nosotras le metemos ahí nuestra dosis
de voz, de teatralidad, sino que también tiene que ver con el libro que elegimos. Nosotras, cada que compramos libros para la colección de la biblioteca, es como ir a la librería, o cuando nos van a donar es ir con juicio, leer libro por libro, que ese libro no tenga contenido sexista, que ese libro no tenga contenido racista, que ese libro no tenga contenido machista, porque entonces estamos asegurando que ese momento íntimo de la lectura esté atravesado por preguntas necesarias, que esas preguntas nacen del libro mismo y no están como, por favor, me escriben un resumen de 10 renglones del libro que acaban de leer. No, es el libro hablando, defendiéndose solo, a raíz de un encuentro íntimo entre unas mujeres que leen en voz alta y unos niños y niñas que están allí con esos ojos abiertos, llenos de asombro, dispuestos a recibir también esos otros mundos que no han sido ofrecidos, porque un libro de literatura infantil es carísimo. O sea, las editoriales son carísimas, son libros que son hermosos, que nos encantan, pero que no están al acceso de que los niños y las niñas los compren. Nos encontrábamos en la fiesta del libro a uno de los niños de la biblioteca con su madre y fue muy teso porque no las encontrábamos, ¿cómo les fue? Bien, profe, pero no puedo comprarle a mi hijo un libro. O sea, no puedo comprarle a mi hijo un libro. Es una mujer de un barrio popular, que ese niño quiso ir a la fiesta del libro porque va a una biblioteca en donde le enseñaron que los libros son hermosos, y va y se da cuenta que los libros están privatizados. Entonces, nada, esas son las contradicciones a las que nos enfrentamos, pero aquí estamos entonces siendo muy juiciosas con ese material que seleccionamos para que esos libros que esos niños y niñas prestan, que no están muchas veces en las escuelas, que muchas veces no están en sus casas, puedan por lo menos llegar y generar grietas ahí en esos hogares. Gustavo está ahí sudando y pensando, mentiras, Gustavo. También la pregunta para ti, ¿cómo haces? Porque este Gustavo es el Gustavo de la fotografía que vieron ahora. ¿Cómo haces para cautivar ahí habían casi que 80 personas esa fotografía, escuchando? ¿Cómo se han podido escuchar, encontrar, y sobre todo ahí en la calle, que me imagino que hay otros ruidos, y también para que nos amplíes, así como Cindy, ese amor tan grande que tienen por este artefacto que es el libro? Ustedes también tienen un libro que es colectivo, que es comunitario, que está ahí 24 horas. También si podemos adentrarnos cuáles son esas lecturas, porque así como también Cindy nos lo dice, hay una intención, ¿cierto? Detrás de eso que leemos, de esa apuesta tan hermosa que tenemos, lo hacemos de forma intencional. Entonces, háblanos un poco de eso. Yo creo que todo va hacia la intensidad con la que uno permea el libro en todos los aspectos de la vida. Y eso es lo que ha pasado con Bilogueto en Petecuy, y es que a lo largo de más de 10 años, el libro ha sido un escenario de calle. El libro ha estado ahí donde también ha estado la muerte, donde ha estado la pandilla, donde ha estado el juego, donde ha estado también el río, y se vuelve entonces popular, y los chicos empiezan como que, entonces me leen en el colegio, me leen en mi casa, me leen en el jarillón, me leen en la esquina, en el parque, y se vuelve entonces ya una necesidad. Yo creo que a lo largo de todos estos 10 años lo más bonito ha sido eso, es poder encontrarnos los mismos chicos en diferentes espacios del barrio. Otra de las cosas que nosotros encontramos, y es la territorialidad, es hacer un análisis del territorio y a raíz de eso usarlo a favor de la promoción de lectura. A propósito del tema, pues saludo mucho a Hernán, también lo sigo, y sus fotografías son casi similares a esta, y uno encuentra a Hernán leyendo en los palcos de una cancha de básquetbol, en un parque, en una retreta, en una calle, en una institución educativa, en una biblioteca, y yo creo que es eso, es como volvernos intensos con la lectura y entender que la lectura puede pasar en cualquier lugar, ¿ya? Y eso todo lo hemos encontrado en Petecuy y en otros lugares donde están las esquinas de lectura infantil, pero también hay que rescatar cómo la primera lectura enamora a los niños, ¿sí? Porque ese primer acercamiento con ellos es lo que los marca, y también quienes leen, ¿sí? Si de pronto ven a Gustavo, que lleva muchos años por ahí dando vueltas, caminando calles para arriba y para abajo, pues eso va a agregar un plus al momento de que él vaya a leer, a diferencia de que
llegó Pedro Pablo y leyó y los niños no sabían quién era, y no se sintieron identificados. Y por eso muchas veces uno lo encuentra por la calle, ¿qué hubo, profe? ¿Cuándo va a leer? Entonces es como uno se vuelve también una figura para ellos, una representatividad en el territorio, y yo creo que de eso es lo que tenemos que pegarnos, que nos ven todos los días, en el que nosotros somos los que los escuchamos, que nos damos el tiempo para comprenderlos, porque el estar ahí parado pues comprende muchísimas cosas, es entender quién tengo al lado y qué le estoy leyendo también, como lo dice Cindy, no cualquier tipo de literatura puede llegar aquí a los oídos de ellos, ni a las manos, es también entender de que eso tenga una resonancia con sus problemáticas sociales, con sus vidas propias. Por ejemplo, hace poco Mario Mendoza nos regaló una de sus sagas y uno de los chicos se sintió identificado en la primera línea porque el personaje se llamaba como él, se llamaba Felipe. Y él fue de nosotros y nos dijo, uy, profe, este libro, 3 páginas y ya es mío, no se lo voy a devolver. Él está hablando sobre mí. Le digo, ¿por qué? Porque es que el autor se llama Felipe, tiene un perro y no vive con el papá se separó. Entonces uno como que, pucha, la literatura es muchas cosas que van jalando los niños y los va atrapando. Y eso es lo que tenemos que tener claros para responder a esos momentos en los que se identifican con historias, con personajes, con algún tipo de libro. Y eso es lo que hemos buscado de que sean los libros que están en esas esquinas. Nosotros usamos mucho los libros de Olga de Dios, que incluso están libres en su página web. También los de Jairo Aníbal Niño, no se me escapan algunos por ahí, autores colombianos que nos han servido muchísimo, que han acompañado las lecturas de todos estos niños y que han estado ahí, y los libros están en esas esquinas esperando a ser leídos. Muy bien, Gustavo. Por aquí nos escribe Gisenia Hernández de Necoclí, nos dice, las dos experiencias nos sirven como base para el desarrollo de nuestros procesos desde la biblioteca pública, especialmente en el municipio de Necoclí, un municipio inmerso en diferentes problemáticas sociales. Claudia Lucía Mejía Cardona nos dice, felicitaciones. Es maravilloso que en estos tiempos difíciles hayan personas que le apuesten a la lectura y a los lectores de los barrios donde el Estado no hace presencia. Y Mariana Ocampo Bedoya hace una pregunta y adivinen, lo bueno no dura, ya nos vamos a tener que ir despidiendo porque ahorita a las 4 también vamos a tener otra charla, pero sería importante contestarle a Mariana esta pregunta. Me pregunto por la sostenibilidad económica de estos bellísimos procesos y cómo se sueñan en un futuro. ¿Qué más desean que pase? Démosle respuesta a Mariana porque tiene que ver con esto que está pasando, que ya están en una casa más grande, que ya los niños tienen donde cocinar, Gustavo también, que cada vez son muchos más los niños, me imagino que ahora son jóvenes también en todos estos años que están participando más en los procesos de Bibliogueto. ¿Qué tenemos para decirle a Mariana, Cindy o Gustavo, cualquiera de los dos? No, Mariana, Cindy. decirle que el tema de la sostenibilidad es clave y es vital, pero también cómo encontramos en el camino personas que nos dan su tiempo, ¿sí? Yo creo que es lo más bonito por encima de los presupuestos o donaciones, y es como también vienen a compartir esos saberes que identifican a la gente y que cree que puede servir en una calle de esas, ir a compartirlo. En Bibliogueto, desde hace 2 años, creamos una iniciativa también en vísperas de eso, de cómo buscar la sostenibilidad, que se llama Tienda de las Letras. Es un emprendimiento de mi esposa donde buscamos crear un mercado para el lector. Entonces tenemos camisetas literarias, pijamas literarias y otros artículos que se comercializan para los lectores y que nos ayudan para comprar los libros, para transportar a los chicos, para llevar invitados, para cubrir las raciones de comida en los comedores nocturnos que tenemos y donde se comparte lectura. Entonces yo creo que ir buscando también ese lado es muy importante y desde cómo tener una consonancia entre eso, ¿no? Entre lo que nosotros hacemos y qué tipo de emprendimiento también hacemos de que tenga relación con el libro de la lectura. Muy bien. Cindy, ¿qué más deseas que pase para la Enjambre?
¿Qué más deseo que qué? Que pase. También nos lo pregunta Mariana. ¿Cómo se sueñan en su futuro? ¿Qué más desean que pase en relación a eso, a la sostenibilidad económica? No, nosotros queremos tener una biblioteca propia, es nuestro sueño, no tener que pagar arriendo. Conseguir el arriendo cada mes es muy duro, y más en un mundo, en estas administraciones que, que no hay un rubro específico para las bibliotecas populares, no existe. Acá nos tenemos que disputar unos estímulos, y esos estímulos son paupérrimos en relación a todo lo que se hace en una biblioteca cada año, y en las demandas que también tiene una biblioteca, que son compra de libros, arriendo, materiales, pasajes de los niños y las niñas, de nosotras mismas. Entonces, nada, es como que eso es un universo muy teso. Nosotras creemos mucho en la autogestión. Hemos arañado en algunas ocasiones también de sus proyectos, obviamente con toda la mirada crítica que necesitan. Y además de eso, también hemos creado el Bazar de la Palabra, que es como un bazar que hacemos en el barrio, en donde vendemos ropa, elementos, juguetes a 1.000, 2.000 pesos. Y el barrio sabe que lo que se recoja de ahí es para pagar el arriendo de la biblioteca. Entonces, nada, es como que la imaginación se pone ahí, y en donde entendemos que hay otras formas de economía solidaria que no necesariamente están transadas por lo monetario, sino que también están los amigos, las amigas que te dicen, parce, ve, tengo estos libros, parce, ve, esta semana voy a dar esto para que compren esto, o miren, no estoy usando esta tal cosa que de pronto a ustedes les puede servir, estas sillas, estas mesas, y así sucesivamente. La amistad es muy importante pues para este proceso, pero en el fondo, así si me preguntas como que soñamos, algún día tener una biblioteca popular propia, con cocina, salones, para bailar, para cocinar, para pintar, etcétera, etcétera. Cindy, Gustavo, muchísimas gracias por darnos a conocer estas dos experiencias en Cali, aquí en Medellín, a quienes estuvieron compartiendo con nosotros estos 50 minutos, casi una hora. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Y bueno, la invitación es que sigamos rastreando a la Enjambre, a Bibliogueto, y que también nos unamos a estos procesos comunitarios, voluntarios, tan cargados de amor para las comunidades. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a las 4 de la tarde, entonces, revisemos nuestra programación. Por aquí estaba buscándola, pero sé que sigue una charla que no nos podemos perder. Gustavo, Cindy, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cindy, Gustavo, muchísimas gracias. Ya por aquí están pidiendo entrada a las 10 un cuadre. Ya luego pegaremos una